Bendecidos mis hermanos y bienvenidos a una nueva serie de mensajes que se titula Vence la tentación, pasa la prueba. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en YouTube y para nosotros siempre es un placer poder compartir contigo contenido nuevo todas las semanas en diferentes formatos, en diferente cantidad de tiempo para que de acuerdo a tu semana y a tu día puedas disfrutar de específicamente lo que necesitas. Siempre predicamos en series. Eso quiere decir que por varias semanas tocamos la misma línea de pensamiento, aunque cada mensaje es diferente y tiene un pensamiento principal cada uno que te va a ayudar y te va a bendecir. Hoy vamos a comenzar con esta serie. Vamos a tener esta serie que se titula Vence la tentación, pasa la prueba. Una de las cosas más importantes que la vida de un creyente tiene que aprender a hacer es a vencer la tentación que el enemigo trae a sus vidas, aprender a madurar en las cosas del Señor, poner en sujeción los deseos de su carne para poder vivir en plenitud con Cristo Jesús. Así que espero que disfrutes de esta porción, de este mensaje que creo que te va a bendecir. Recuerda que puedes mirar los mensajes anteriores y los próximos para que tengas el pensamiento completo. ¿Qué más te puedo pedir? Por favor, en la parte de abajo aprieta el botoncito rojo para que te suscribas en nuestro canal y recibas las notificaciones. Por supuesto, para recibir las notificaciones tienes que encender la campanita y también te pido que comentes, que escribas o que compartas con otros este video para que otros también sean bendecidos. Disfruta de este mensaje, parte de una serie, Vence la tentación, pasa la prueba y una vez más, gracias por ser parte de nuestra comunidad de YouTube. Nos damos cuenta que por lo general la gente reduce la tentación o el pecado al cuerpo. Para el mundo, todo esto se reduce al cuerpo, a la carne. Y cuando hablamos de tentación, cuando hablamos de pecado, hablamos de la carne. Desde ahora te digo, vamos varios versos. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a como vivos de entre los muertos y muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otro verso interesante, Romanos capítulo 7, el verso 24-25. Y brincamos ahí al capítulo 8, verso 1. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del ¿qué? Del pecado. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al ¿qué? Al Espíritu. Básicamente, si no miramos estos versos a profundidad y lo que Pablo está diciendo, reducimos el pecado y la tentación al cuerpo, a cuando el cuerpo ejecuta o toma una acción. Entonces pensamos que la batalla más grande que el hombre tiene es física. Y sí hay una batalla física, pero preste atención. Aprenda esta frase para siempre. El cuerpo es el instrumento de pecado, pero no es el pecado. El cuerpo es el instrumento de justificación, pero lo que es justificado es tu espíritu. El cuerpo es el instrumento del pecado. En otras palabras, es a través del cuerpo que tú actúas el pecado. Pero el pecado no está en el cuerpo a menos que el cuerpo esté viciado a través de los tiempos. Me explico. Y aquí que vamos a ver algo profundo en un momento. Una persona que se vuelve adicta, sí, ¿qué se vuelve adicto? Se vuelve adicto eventualmente ¿el qué?
El cuerpo, ahora el cuerpo necesita la droga, el cuerpo necesita el alcohol. Pero la realidad es que tú puedes a una persona meterla en un centro de rehabilitación. Tú puedes poner a una persona en alcohólico. ¿Qué trabaja Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos no trabaja el cuerpo. Alcohólicos Anónimos trabaja ¿qué? La mente. Tú llegar a un sitio y sentarte y lo primero que admites es: yo soy alcohólico. Y trabaja con la mente. Porque tú puedes a una persona. Es como aquel hombre que un día estaba así en la iglesia y el pastor dice: porque cuando yo estaba en el mundo, mire que a mí me gustaba beber. A mí me gustaba beber. Y es impresionante, hermano, porque cuando uno iba a esa barra y de momento te presentan esa cerveza y te la ponen allí fría, y tú le ves las gotitas que van cayendo, y cuando tú la viras en el vaso sale la espuma y uno allá atrás hace. El que está atrás se la dio completita, ¿verdad? El hombre quería hablar de la libertad, pero se la dio allá atrás completa. El punto que quiero llevarte en el día de hoy es que cuando hablamos de tentación, no podemos reducir el pecado y la tentación al cuerpo. Porque al mismo tiempo, una persona que es libre en el espíritu, todavía siendo redimido, puede ser que como su cuerpo está viciado, todavía cometa cierto pecado con el cuerpo, pero en el corazón es que eso es lo duro de percibir aquí hoy. Vuelvo y repito. Pablo siempre explica: mi cuerpo está viciado de ciertas cosas, pero yo soy justo en mi corazón, soy libre. Entonces hay personas que les toma más tiempo liberarse de ¿qué? Del cuerpo. Pero el pecado no está en el cuerpo únicamente. Por ejemplo, yo no puedo condenar a una persona que se convierte hoy, le entrega su vida al Señor, le da su corazón al Señor y que está luchando con la droga. Yo no puedo decir que es un perdido y que no va al cielo porque en un momento dado vuelve y cae en su cuerpo en la droga. Pero la lucha que tiene interna es tan grande. Lo único que hace falta es redimir el ¿qué? El cuerpo. Y si yo juzgo al pecador únicamente por el cuerpo, lo he llevado el pecado únicamente a lo que es el instrumento, no realmente a la salvación y a la gracia de Dios. No estoy diciendo que con esto usted puede pecar. Lo que estoy diciendo es que hay un proceso a través del cual toda tu vida se va desintoxicando, y al mismo tiempo tú puedes tener una persona que en su cuerpo lo haya controlado. Yo te voy a explicar por qué lo puede controlar, pero en el corazón está bien lejos de Dios. Entonces por eso es que tú puedes tener un montón de santos en la iglesia que aparentan santidad en la iglesia, pero sus corazones están bien lejos de Dios. Mira cómo lo dice Romanos capítulo 12, el verso 1 al verso 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto ¿qué? Racional. Llega un momento donde el hombre transformado presenta ¿qué? Su espíritu, su alma y su ¿qué? Y su cuerpo a Dios. O sea que nuestro cuerpo tiene que ser santificado. Nuestro cuerpo tiene que ser libre del pecado. Pero toma tiempo. Es un proceso por el que nosotros pasamos. Pero yo no puedo cometer el error de simplemente bajar el pecado y a la tentación únicamente al cuerpo. Porque hay gente que son capaces de controlar el cuerpo, pero la mente y el corazón están alejados de Dios. Entonces Pablo dice: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces te dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable. Ahora fíjate, ¿cuándo es que tú experimentas la buena, agradable y voluntad de Dios? Cuando presentas el cuerpo como sacrificio vivo. No,
Cuando renuevas la ¿qué? La mente. Porque hay gente que puede presentar el cuerpo como sacrificio vivo, pero la mente no ser renovada. Y hay gente que pretende disfrutar de la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios por presentar el cuerpo, pero no es el cuerpo presentado en sacrificio vivo lo que te demuestra la buena, agradable voluntad de Dios, porque puedes ser santo por fuera, pero en el corazón estar totalmente alejado de Dios y no experimentar la verdadera gracia de Dios. El proceso doble por el cual todos nosotros tenemos que pasar, por el cual todos nosotros tenemos que vivir. La gente siempre dice que Jesús vino a hacer un evangelio más fácil. Yo difiero. El evangelio que predicó Jesús es más difícil. Pastor, pero él dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, pero usted tiene que entender en el contexto que lo está diciendo y por qué lo está diciendo y a quién se lo está diciendo. Pero ¿por qué usted dice que entonces es más difícil? Bueno, mira cómo dice Mateo capítulo 5, el verso 27 al verso 30. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su ¿qué? ¿Cuándo es más difícil? ¿Cuál es más difícil o cuál es más fácil? Porque aquí puede haber cualquiera que diga: yo nunca he adulterado. Pero no me puedes decir que no lo has pensado. ¿Cuál es más difícil? ¿La del corazón o no? Por supuesto, no es meramente pensar. Codiciar lleva a otros niveles. Dice: por tanto, entonces dice él, el verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Aquí hay algunos que tendrían que sacarse el derecho, el izquierdo, la oreja, la nariz, el dedo, la mano. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús lo llevó a un nivel donde entonces ahora, ¿quién es el que juzga? En este nivel, ¿quién es el que juzga? Dios, porque el único que sabe lo que hay en tu corazón, ante todo el mundo, tú me puedes mostrar un cuerpo santificado, pero el que te puede juzgar en este nivel solo es Dios. Por eso es que nuestra justicia no viene por acciones, nuestra justicia viene por fe. Porque Él está trabajando conmigo en el corazón. Y cuando nosotros le hacemos al mundo sentir culpable porque un día fallan en su cuerpo, estamos afectando el trato que Dios está haciendo con esa persona en el corazón. Porque por eso es que hay un montón de gente que deja de venir a la iglesia porque se siente tan culpable porque todavía no han podido vencer el pecado que hay en el cuerpo, sin darte cuenta que, oiga bien, en la iglesia ninguno somos perfectos. Lo único que yo quiero es que no te rindas. En otras palabras, cometes errores, si se lo dáselo fuerte al Señor, pero que digas: voy a luchar con esto. Voy a luchar con esto, me voy a levantar, voy a vencer, voy a levantarme otra vez, porque entiendo lo que Dios quiere hacer conmigo. Hay algunos que le toman más tiempo que otros, pero la realidad es que todos tenemos que llegar a ese punto de total consagración delante de los ojos de Dios. Hoy hay una gran controversia en todos los Estados Unidos, porque supuestamente el Papa aceptó las parejas. ¿Usted no cree que es casualidad que saquen esa noticia durante las elecciones? ¿Usted no cree que es casualidad? Todo es para mover la balanza hacia un lado, cuando eso no es lo que el Papa está diciendo. Y yo no estoy aquí para defender al Papa, pero nuestra sociedad tiene un montón de problemas.
Si en nuestra sociedad en Estados Unidos y en todas partes del mundo, en muchas partes del mundo, se aceptó el matrimonio homosexual, ¿cuántos, imagínese una persona que se casa o que tiene un hijo con su pareja que es heterosexual? Siga conmigo. Esta persona tiene su relación sexual con una mujer, la embaraza y a los 2 años, 3 años decide que es homosexual. No podemos negar que tiene un hijo, una hija. Ahora esa persona se casa con una persona del mismo sexo porque ahora se permite casarse. Ahora la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene eso con esa criatura? La pregunta es, ¿ahora le quitamos el derecho a esa criatura de ver a su papá o a su mamá porque no le gusta a la pareja que tuvo al principio, que él o ella sea ahora del otro? No sé si me explico la mezcolanza que hay. Pero tampoco le puedes entonces dejar de exigir que pague pensión. Pero entonces el punto que le doy, ya aceptaste una regla y no me diste todas las otras posibles consecuencias. Y cuando usted mira lo que el Papa estaba diciendo, lo que está diciendo es que hay que tener empatía en los tiempos que estamos viviendo, porque ya se permitieron unas cosas y ahora hay que ver qué hacer. Un montón. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué tú pretenderías? Que el Papa diga, no, mire, hijo del diablo, perdiste el derecho como padre, eres un... Porque no tan solo violaría los derechos del padre, violaría el amor de una hija o de un hijo que tiene que aprender a amar a su padre con defectos y sin defectos. Pero hoy se vuelve un issue. ¿Para qué? Para mover la balanza políticamente hacia un lado. Y la gente no mira eso. Y cuando tú abriste una puerta, y no estoy defendiendo al Papa, pero mire los escritos del Vaticano, todavía hasta ahorita, yo lo busqué, lo que ellos creen en sus postulados con respecto a las parejas del mismo sexo, y usted va a ver que no han cambiado en sus valores. Pero todo esto se usa para crear la mogolla emocional por allá afuera. Es que todo el mundo entonces se vuelca ahora una pelea entre evangélicos y católicos con aquello y el otro. Y es en un momento dado donde todo lo que se está haciendo es tratando de mover las elecciones de un lado a otro. Y reducimos una vez más todas las cosas a lo más simple, a lo más sencillo y a las cosas profundas. Espero que usted me haya entendido con lo que quise decir con eso. El pecado no es un acto del cuerpo. El cuerpo es solo el instrumento a través del cual el pecado se manifiesta. Por supuesto, llega un punto en nuestras vidas donde has pecado tanto que tu cuerpo se puede enviciar. Y tomará tiempo librar tu cuerpo de ese vicio. Por cierto, el poder de Dios es tan grande que sin un centro de rehabilitación a droga, Dios puede librar tu cuerpo. Porque Dios todo lo puede hacer. Dicho eso, aunque Dios lo puede hacer, sabemos que hay gente que por la razón que sea necesitan o toma un poco más de tiempo. Y no podemos nosotros entonces llegar al punto de no entender cuál es el proceso por el cual toda persona tiene que pasar. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, como acabamos de leer en el capítulo 12, verso 1, dice que nos presentemos delante de Dios como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Para ti es inteligente presentar tu cuerpo delante de Dios, pero tienes que renovar tus pensamientos, tienes que renovar tu mente para que puedas comprobar la buena, la agradable, la perfecta voluntad de Dios, porque la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios no se experimenta por el cuerpo,
se experimenta por una relación con Dios cuando mi mente es transformada por lo que Dios ha dicho de mí. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cómo es que entonces la tentación comienza a trabajar en la vida de una persona? Y aunque todos estos puntos los vamos a ampliar más adelante, hay tres cosas que el enemigo siempre va a hacer. Número uno, lo primero que el enemigo va a tratar de hacer es alejar tu mente de Dios, o que tu mente te aleje de Dios. Lo primero que el enemigo va a hacer es que tu mente se aleje de Dios. Tu mente se aleje de Dios. Y comienza a bombardear. Es como, pongamos esto en una relación matrimonial por un momento. Estos tres pasos que te voy a dar, tú los vas a ver muy claro en una relación matrimonial. Antes de que el cuerpo se vaya, primero se va la mente y el corazón de la casa. El hombre está sentado en la mesa, pero está pensando allá. Antes que una persona se vaya de la iglesia, primero se van los diezmos. Lo último que se convierte en la vida de una persona es el bolsillo. Lo primero que se va es el bolsillo. Se dice que toma de 3 a 4 años lo que una persona aprende a diezmar y ofrendar. Pero el día que comienza a alejarse de la casa de Dios, con lo primero que tú ves que deja de hacer es diezmar y ofrendar. Y tan pronto el dinero se va, eventualmente y la persona puede seguir viviendo aquí porque todavía no ha encontrado otro lugar, pero se fue ya el bolsillo. El bolsillo está en otro sitio. Lo mismo pasa en el mundo emocional con una pareja, y pasa en tu relación con Dios. Lo primero es que tu mente está en Hong Kong. Tus hijos no se van primeramente físicamente de tu casa, primero se van mental y emocionalmente. Primero se van mental, comienzan el juego mental de que en otro sitio está mejor, de que en otro lugar le va a ir mejor. Y la mente comienza a irse allá. Y la mente comienza a pensar en el otro lugar. Lo segundo que pasa es que el enemigo siempre va a procurar que tengamos emociones intensas. Se va tu mente en otro sitio. Por ejemplo, hablemos de la relación matrimonial. Una persona casada, la mente se va allá abajo, fuera, allá, en otro sitio, en Hong Kong. Y de momento, un día está con una persona en la calle y esa persona lo toca. Y se le paran los pelos. Esa persona siente una energía que no siente en la casa. Entonces ahora se combina con la mente allá, una emoción intensa, no positiva, pero lo mismo que pasa con tus hijos. La mente allá, y de momento viene un amigo, una amiga, y le provee una emoción intensa. La emoción de la rebeldía, de hacer algo en oculto, algo escondido, de que estoy desafiando. Y es una emoción y esa emoción intensa que no es positiva o negativa, crea unas conexiones neuróticas en la mente y en esto que lo quiere volver a vivir. Lo quiere volver a vivir. Lo quiere volver a vivir. Porque son emociones intensas. Y te lleva al tercer nivel. Entonces comienzan ahí a torcerse los deseos por completo. Y ahora se vuelve una mezcolanza entre a quién le agrado, a quién no le agrado, lo que deseo, lo que no deseo, lo que quiero. Es que aquella quiere lo mejor para mí. La mujer tuya no, aquella sí quiere lo mejor para mí. Es que el mundo quiere lo mejor para mí. Es que el otro, es que mi amigo quiere lo mejor para mí, mejor que mis papás. Y yo deseo. Y entonces comienza toda esa mezcla. Y ahí es donde el hombre se desconecta. Cuando tu mente comienza a alejarse de Dios, cuando tu mente comienza a despegarse de Dios, cuando cualquier cosa que pasa en tu vida te hace a ti despegarte de Dios. Por eso es que el enemigo siempre te pone un problema, una dificultad, para que tú pienses, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Que tu mente se desconecte. La pandemia, ¿qué ha hecho de mucha gente? Que se desconecten de Dios. Porque ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Y de repente ahora las emociones intensas. Mire, yo los admiro a ustedes y admiro a los que vienen aquí a la iglesia.
¿Sabe por qué admiro a los que vienen los domingos a la iglesia y ustedes que están aquí? Porque para venir a la iglesia con una mascarilla, sin abrazarse, sin tocarse, con miedo, que te apunten con un bendito termómetro, que tú, oiga, se le quita la emoción a cualquiera, porque lo chévere de venir a la iglesia, los que nos gusta venir a la iglesia, es que es ver al hermano, porque la verdad ¿qué diferencia? Y no estoy menospreciando, al contrario, estoy felicitando a ustedes, porque si usted no puede tocar aquí a nadie, si usted no puede abrazar, usted no puede aplaudir, no puedo ponerle las manos a usted, no puedo orar por usted, pues entonces ¿qué? Hay gente que se queda en su casa, pues ¿para qué? Usted viene aquí por disciplina. Es otra cosa. Vamos a ser honestos. Cuando usted va a un restaurante de afuera, usted lo que tiene que estar harto de la comida de su casa. Porque ir a un restaurante allá afuera, esto es una pejiguera. Para ir al baño, tú no contaminas a nadie en la mesa mientras comes, pero mientras vas al baño sí. Entonces vas al baño, tienes que ponerte entonces es uno. Entonces tú estás haciendo fila para el baño, fila para entrar. Es todo. Entonces, ¿qué yo quiero decirte con esto? Pues, las emociones no están involucradas. Mensajes como estos no le gusta a la gente. Un mensaje como los miércoles de la noche, donde no hay tanto aplauso, donde yo no te voy a gritar. Levanta la mano, lo sientes, no lo sientes, lo sientes. Ahí te cae. Y esa excusa del espíritu y aquí y allá, y que se te paren los pelos. Un mensaje como, no, esto es complicado. Fuente Agua Viva es complicada. Porque, ¿sabe? Aquí vamos a hablarte de otras cosas. Tú vas a pensar. Y la gente de fuera, el culto estuvo buenísimo. ¿De qué hablaron? No sé, pero se sintió. Se sintió la presencia de Dios. Es de rayo, pero... No, tú te pones a pensar que el mundo busca emociones que intensas. Y cuando se buscan esas emociones intensas, el deseo cambia. Ahora todo es dañino. Ahora lo que hay dentro de ti es deseo que no van consono con lo que Dios quiere para tu vida. Esto le pasó a David. Un día David se quedó en su casa siendo rey. Se quedó en su casa. El hombre que tenía que estar con su mente en la guerra se queda en la casa. Y cuando se queda en la casa, abre la ventana y ve a una mujer. Y siente emociones intensas. Emociones que no había sentido por mucho tiempo. Y no había sentido emociones por mucho tiempo porque la esposa que tenía era una sinvergüenza. Pero tampoco le daba derecho a él a hacer lo que hizo. Y entonces ahora se acuesta con esta mujer, la embaraza. Y en vez de aceptar el pecado, mata al marido. Y con todo y eso, eventualmente Dios tornó todo eso en bendición. Porque eso Dios es experto en eso. Pero no deja de haberle causado a David las peores tragedias de su vida, los peores dolores de su vida, solo porque el proceso lo fue llevando poquito a poco fuera. Que tu mente nunca se aleje de Dios. Que tus emociones intensas nunca las tengas afuera. Y que tus deseos siempre se mantengan en línea con Dios. ¿Cuál debe ser nuestra meta entonces? Aquí es que viene lo profundo y lo sencillo en el día de hoy. ¿Cuál debe ser nuestra meta entonces? La meta de un cristiano debe ser que su voluntad, la tuya, tu voluntad, tu fuerza de voluntad esté empoderada. Que tu fuerza de voluntad, los que están en Zoom allí, yo los admiro. De la misma manera, ¿por qué hacemos el Zoom y no tan solo Facebook? Porque la audiencia de Facebook no es la misma de Zoom. Pastor, ¿por qué? Porque el que está en Zoom está allí en la pantalla, sentado allí 1 hora en su casa viéndonos. El del Facebook pasa, brinca, sale, da vuelta, ve 10 minutos y después da para arriba. Y entonces vuelve, y cuando vuelve estoy diciendo algo que no entiende, pues me critica por algo que no entiende, porque que le diste scroll. El que está en Zoom allí está sentado allí viendo. Está concentrado aquí ahora, pendiente. Es otra disciplina, es otra cosa. Toma fuerza ¿de qué? De voluntad.
Y si hay algo poderoso que el cristiano puede tener, es su fuerza de voluntad empoderada por la palabra de Dios. ¿Por qué razón esto es tan importante? Porque hay dos cosas que te ayudan a tu voluntad, o que tu voluntad te ayuda a mantener en balance. Preste atención. En la vida básicamente hay dos tipos de personas que siguen reglas o que no siguen reglas, que siguen las cosas correctas o que no las siguen. Hay dos tipos de personas. Personas que son disciplinadas por carácter. En otras palabras, no tienen que ser cristianos para no robar. No tienen que ser cristianos para no adulterar. Hay gente en esta sociedad que no son cristianas, pero ¿qué? ¿No adulteran? No adulteran porque fueron instruidos, enseñados para no adulterar, para no robar, para no matar, y tienen el ¿qué? El carácter y la disciplina para ¿qué? Para hacerlo. Lo mismo, bajemos a algo más sencillo, hacer ejercicio. Hay gente que tiene el ¿qué? El carácter para hacer ¿qué? Ejercicio. Yo siempre he dicho que, ¿verdad? Hacer ejercicio en gimnasio no es lo mismo que hacerlo en tu casa. ¿Por qué razón? Porque el que va al gimnasio no es que no tenga carácter, es que necesita de otras cosas para motivarse a ir. Por ejemplo, yo soy de eso. A mí me motiva más ir al gimnasio que hacerlo en casa. ¿Por qué razón? Porque en cuestión del ejercicio no soy tan disciplinado. No tengo el carácter que otros tienen. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.